¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Escucha, oh Señor, Señor, escucha a nuestro corazón, al corazón, alabándote a ti, nuestro Salvador, mi Salvador. No bastan las palabras que tenemos para darte gloria a ti. Entonces óyenos, no escuches nuestra voz, sino al corazón. No encuentro las palabras al ponerme de rodillas y decirte muchas gracias, oh Señor, por darme tantas maravillas. Pero lo que yo deseo con todo mi ser es mi vida entregar, vivir en tu verdad y en la luz de tu camino. Escucha, oh Señor, Señor, escucha a nuestro corazón, al corazón, alabándote a ti, nuestro Salvador, mi Salvador. No bastan las palabras que tenemos para darte gloria a ti. Entonces óyenos, no escuches nuestra voz, sino al Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno es nuevamente estar acá, glorificar a Dios y aprender más de su palabra. Como ustedes saben, nosotros estamos viendo los salmos. Y no voy a entrar a detalles sobre lo que son los salmos, porque eso ya lo hemos visto en antiguos mensajes, o distintos domingos anteriores sobre esto. Pero sí quiero que recordemos esto. Los salmos de David fueron escritos en el momento que David estaba pasando por distintas tribulaciones, angustias, temores, aflicciones. Y fue en ese momento que él derrama su corazón al Señor, y en ese derramamiento salieron los salmos que hablan maravillas de nuestro Señor. Quedémonos con eso. Y ahora vamos a entrar en materia de lo que es el salmo de esta ocasión. Acompáñenme al Salmo 34 en sus Biblias. Bueno, como ustedes saben, yo soy muy ilustrativo, entonces me gusta poner como ciertas imágenes ilustrativas para darle un hilo conductor o un entendimiento a lo que es el mensaje. Pero hoy quiero que utilicemos su imaginación, porque sabemos que estamos ahí con problemitas no hay ningún problema. Pero aquí los dejo entonces ya más a que me ayuden ustedes a pensar en lo que sería ese momento. ¿Cómo inicia? Acuérdense que el Salmo es Salmo de David. El Salmo, ¿qué dice antes del capítulo 1, versículo 1? Salmo de David, cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Eso no es parte del versículo del capítulo 1, versículo 1, pero sí nos da una luz de dónde nació la inspiración o el motivo de escribir este salmo. Este es uno de los pocos salmos que están en el libro de Salmos que da como una introducción, por así decirlo, a lo que sería el salmo antes de hablar del salmo. Y las preguntas que yo quiero que podamos entender acá para entender el contexto del salmo es, primero, ya sabemos que el salmo es de David, sabemos las razones, sabemos las situaciones, así que me saltaré esa parte, pero dice, cuando mudó su semblante delante de Abimelech.
Entonces, la pregunta es, ¿cuándo mudó David su semblante? Vamos a verlo en esta mañana. Y la pregunta también es, ¿quién es Abimelec? Vamos a también contestar esa pregunta esta mañana. ¿Y por qué dice que cuando él mudó su semblante, Abimelec lo echó y él se fue? Ese contexto creo que es necesario que lo logremos comprender antes de iniciar el Salmo 34. Amén. Entonces, para ello, quiero hacer un poquito y había hecho como una línea de tiempo, así que imagínense una línea de tiempo en su cerebro. Hay varias veces en el Antiguo Testamento que se menciona el nombre de Abimelec, ¿ya? Yo voy a tomar algunas de ellas, y una de ellas me van a acompañar en su Biblia, porque no... está bueno. Excelente, se logró. Se fue. Bueno, igual, vamos a Génesis capítulo 20, versículos 1 y 2. Esta línea de tiempo que les mencioné ahí, la vamos a ver después. Entonces, hablamos de Abimelec. La pregunta es, ¿quién es Abimelec? Bueno, en Génesis capítulo 20, versículos 1 y 2, hablan, este es ilustrativo, este no es Abimelec, es un rey X ilustrativo que busqué en el internet y lo puse ahí. Pero imaginémonos que él es Abimelec. Esta historia que vemos en Génesis 20, el 1 al 2, vemos que Abraham, y dice el versículo 1, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. ¿Dónde habitó Abraham? En Gerar, ¿verdad? Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. No voy a entrar a detalles sobre esta historia, pues él, ustedes saben, fue llamado por Dios, deja tu tierra y tu parentela, y en ese momento llegó a Gerar, y él, porque su esposa era de hermoso semblante, como la mía, él dijo al pueblo, ella es mi hermana, para que no lo mataran y se quedaran con su esposa, ¿verdad? Entonces, le dijo eso a Abimelec, rey de Gerar, ¿ok? Luego, 6 capítulos más allá en Génesis, nos encontramos una historia muy similar, pero no con Abraham, pero sí con su hijo Isaac. ¿Qué dice capítulo 26, versículo 1? Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Entonces esta segunda cita nos da a entender que Abimelec es rey de Gerar, pero aquí lo menciona como rey de los filisteos. Dato para que ustedes sepan. Filisteos es como decir chilenos, y Gerar es la ubicación donde él estaba. Entonces, él era el rey de los filisteos y estaba en Gerar, ¿verdad? Entonces, somos chilenos y algunos estamos en Santiago, otros estamos en Puerto Montt, hasta ahí llega, mira, Tubuc y todo lo demás, ¿ya? Pero él es rey de los filisteos. Gerar, Abimelec, rey de los filisteos. Dato curioso, y esto fue un poco la matemática que hice. Nosotros estamos hablando del Salmo de David, Salmo 34, y dice que en algún momento él estaba delante de Abimelec, cambió su semblante y Abimelec, ¿qué hizo? Lo echó y él se fue. Dato curioso, entre la interacción de Abraham y Abimelec y la interacción de Isaac y Abimelec pasaron aproximadamente 100 años. Pongámonos en el caso hipotético que Abraham y Abimelec tenían una edad similar o era menor de edad, porque saben que los reinados antes también podían ser muy chicos. Pongámosle que tenía 20 años. Entonces, el Abimelec que conoció Isaac, si es el de Abraham, ya pudo haber tenido aproximadamente 120 años, ¿verdad? O 150, pongámosle que tenía 150 años, lo cual es razonable, puede ser el mismo Abimelec. Pero ¿qué pasa? Después de la interacción de Isaac con Abimelec, vemos la interacción con Abimelec en el Antiguo Testamento, pero después venimos a hablar con, aquí dice Abimelec, ahí
temita que nos pasó, pero es Abimelec y David. Entre Abimelec y David pasaron muchas generaciones, pasaron aproximadamente 900 años. O Abimelec tenía el secreto de la juventud eterna, o era otro Abimelec. Y esto es lo que quiero que lleguemos. Este Abimelec que vemos en el Salmo 34 no es el mismo de Abraham ni es el mismo de Isaac, porque la palabra Abimelec es un título que tiene un gobernante. Es como decir el presidente Juan Pérez, el alcalde Juanito López, el gobernador, se me acabaron los nombres, pero pongamos otro nombre, ¿ya? El gobernador Masaru. Abimelec entonces es un título. Salmo 34 entonces está hablando de un título que significa rey de los filisteos. ¿Estamos claros hasta ahí? Ya, excelente. Ahora, la pregunta, acuérdense, ¿por qué dice eso? Vayámonos a 1 de Samuel. Y se me fue, ahí está. Ya, 1 de Samuel, capítulo 21. Y le voy a dar un poco de contexto, ¿verdad? Voy a ir directamente yo también acá para... Ya. Leamos el capítulo 21, pero el versículo 8. Oye, espero no se me confundan, ya, porque aquí hay otro nombre. Y David dijo a Ahimelec, que no es Abimelec, por favor, no se confundan. Ahimelec es un sacerdote, ¿verdad? Pero hasta ahí quedémonos. Y le dijo David a él, al sacerdote, ¿no tienes aquí mano, lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. David, como ustedes saben, hubo una persecución hacia él por el rey Saúl, ¿verdad? Por todo lo que ya conocemos, y llegó a ese sacerdote. Le pidió algo para comer, le dio panes y también le pidió algo para poder defenderse. ¿Y qué creen que le dio? Veamos el versículo 9. Y el sacerdote respondió, él iba huyendo de Saúl, ¿verdad? Le dijo, y el sacerdote le respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Entonces está huyendo de Saúl, se encontró con el sacerdote, que le dio pan para él y sus hombres, y aparte le dio la espada que él mismo ocupó para matar a Goliat. Si ustedes me acompañan unos capítulos antes, capítulo 17 de 1 de Samuel, habla de que este Goliat era filisteo. El capítulo 17, versículo 3 dice, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, y a Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y dice el 4, y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura de 6 codos y 1 palmo. Era filisteo de Gat y era altote, ¿verdad? Eso ya lo sabemos la historia después que él fue David con la onda, ¿verdad? Lo derribó y después tomó la misma espada de Goliat y le cortó la cabeza. Esa espada estaba con el sacerdote y él, mientras huía del rey Saúl, David le pidió pan. ¿Y con qué me defiendo? Lo único que tengo es la misma espada que tú ocupaste para matar a Goliat de los filisteos, dámela. ¿Estamos ahí? Eso es para entender el Salmo 34, por favor, no se me pierdan. Entonces, ahora vamos al versículo 10. ¿Qué hace David con la espada de Goliat en su mano? Y iba huyendo de Saúl. Su desesperación era salir del rey Saúl. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. ¿De dónde era Goliat? De Gat. Y él era filisteo y fue al rey de los filisteos, de Gat.
¿verdad? ¿Qué llevaba David en su mano? y no solamente eso. Y los siervos de Aquis dijeron, ¿no es este David? O sea que aparte lo reconocieron. David estaba desesperado, estaba con muchas angustias, con muchos temores, porque lo estaba siguiendo el rey, su propio rey, el rey de su pueblo con el cual él peleó. Y en ese momento, por escapar de un problema, se fue a meter a otro problema, a la boca del lobo, por ahí escuché. ¿Qué dice el versículo? ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban a las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Me reconocieron, dice. Y ando con la misma espada que maté a su paladín en su tierra. Estoy huyendo de Saúl y ahora me metí en otro problema. ¿Nos ha pasado? Estamos en un problema y por alguna razón terminamos metidos en otro problema. Y hermanitos lindos, recuerden que el enfoque es el Salmo 34, donde David derrama su corazón a Dios por este suceso. En este momento tenemos a David frustrado, tenemos a un David angustiado, tenemos a un David que dice, ¿en qué me metí? Y veamos lo que dice el versículo siguiente, siempre el mismo capítulo 21, pero del 12 en adelante. Dice, y puso en su corazón estas palabras, hablando de David, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. El David que conocemos, el David que mató a Goliat, el David que en ningún momento perdió el enfoque, confianza y fe en Dios, estaba tan angustiado, tenía gran temor, que dice el versículo 13, que cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Ese David no lo conocemos, ¿verdad? Conocemos al David que si Saúl mató a sus 1000, David mató a sus 10,000. Ese es David que tomó la onda y fue directo contra Goliat, ese paladín, esa persona muy alta, esa persona que cuidaba sus ovejas. En ese momento, hermanitos, estaba con un gran temor en su corazón, tanto así que se comportó, como dice la Biblia, loco entre ellos. Escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Estaba desesperado. No sabía qué más hacer. No sabía cómo reaccionar a la situación que tenía. Cuando nosotros pasamos por lo mismo, estamos en dificultades y no vemos, como ese refrán que dice, llueve sobre mojado. No vemos la salida cuando viene otro problema. Y a veces nuestras reacciones también son indescriptibles. No sabemos cómo actuar, no sabemos qué hacer. Y en esos momentos, mis hermanos, en ese momento es cuando Dios está ahí para nosotros. El Salmo 34 nace porque Él estaba en ese momento de angustia. Él estaba clamando, Él estaba buscando. Él estaba pronto o muy poco a ser muerto ya. Si no era por Saúl, por el rey de Aquis, por los filisteos. ¿Y qué pasa? Veamos qué dice el siguiente versículo. El versículo 14, siempre de 1 Samuel capítulo 21. Y dijo Aquis, rey de los filisteos, a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí?
¿había de entrar este en mi casa? O sea, ¿cuál fue la reacción del rey? ¿Para qué me trajiste a este loco? ¿Para qué lo trajiste a mí? Yo tengo suficientes locos ya en Gat, en Gerar. En otras palabras, hermanos, lo echó. Lo echó y él se fue. Dice el capítulo 22, versículo 1, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Hermanos, Salmo de David. Vamos al Salmo 34. Nuevamente. Salmo de David. Cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y Abimelech lo echó y él se fue. Entendemos el contexto ahora de lo que vamos a leer. Amén. Él dice que se fue a la cueva de Adulam. Y es probable que este salmo haya sido escrito en esa cueva de Adulam. Hermanos, sé que todos estamos pasando de alguna u otra manera distintas dificultades. Pero en nuestra cueva de Adulam tenemos que derramarnos de la misma manera que se derramó David a Dios. ¿De qué manera? Salmo 34, versículos del 1 en adelante. ¿Cuál es la primera palabra que sale de ese salmo? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Estuve a punto de ver mi muerte. Huyendo de Saúl, me metía con el rey de los filisteos, cargando la espada de Goliat, su paladín. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré a Jehová y siempre lo alabaré. En Jehová se gloriará mi alma. ¿Y qué quiere hacer David con eso? Yo voy a bendecir a Jehová, yo voy a alabar a Jehová, mi alma se gloriará en él, y todo aquel que me escuche se alegrará. Los mansos lo oirán los mansos y se alegrarán. Y David no solamente quiere que se alegren, sino que los invita a engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Amén. David estaba tan agradecido con Dios, de donde él lo rescató. Él ya no sabía ni siquiera cómo actuar. Vimos en 1 Samuel cómo fue que actuó, pero no dependía de lo que él hacía o de sus fuerzas, sino de Jehová, de nuestro Dios. Y fue a él a quien él comprometió bendecir en todo tiempo, alabar en todo tiempo, que mi alma se gloríe en él, para que todos los que me vean a mí exalten aún a su nombre conmigo y engrandecer su nombre. Amén. Hermanos, si estamos en la cueva de Adulam nosotros hoy en día, tenemos que bendecir a Dios, porque Él es Dios, porque Él está ahí para nosotros, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no consigamos lo que estamos pidiendo. Él estaba feliz porque Dios lo ayudó. Y les pregunto, ¿todas sus angustias y todos sus temores terminaron en la cueva de Adulam? El rey Saúl ya dijo, ya no lo voy a seguir porque lo salvamos, el rey Abimelech lo salvó, yo también lo salvo. No, sigue en la misma persecución, pero en ese momento él decide bendecir a Jehová, alabarlo y gloriarse en él. Eso debemos hacer cuando estemos en la cueva de Adulam nosotros también, hermanos. Y este salmo tiene muy bonitos pensamientos por cómo inicia. Nosotros debemos de iniciar clamando a Dios, bendiciéndolo, exaltándolo cuando oramos. Y recuerdo que hablé
sobre este salmo recientemente en una casa y hablamos cuántas veces nosotros al momento de orar empezamos o toda nuestra oración es una alabanza, un agradecimiento a Dios. Sabemos que es importante pedirle a Dios, pero también es importante agradecerle, exaltarlo, bendecirlo. Que nuestras oraciones también se enfoquen en eso, porque Él es Dios y Él nos cuida en todo momento. Amén. Si yo bendigo a Dios, no es porque Él me da las cosas, sino porque Él es Dios. Pero aún siendo Dios, yo le pido a Él y Él me escucha. ¿Por qué? Lo dice el Salmo. ¿Qué dice el versículo 4 del mismo Salmo 34? Miren qué dice. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y Él le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová, hermanos, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Busqué a Jehová y Él me oyó. Este pobre clamó y Él le oyó. Y lo libró de algunas angustias. No, le libró de todas las angustias. La que había pasado como las que iba a pasar. Pero él bendice a Dios porque Él es Dios. Y Dios, ¿qué pasa? Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El hermano cantaba con celestial armadura, ¿verdad? Hasta ahí me la puedo. La batalla es de nuestro Señor. Él nos defiende. Él está ahí para nosotros cuando nosotros estamos sin saber qué hacer. Fingimos estar como locos. Escribimos en las paredes de las puertas, que ustedes lo hagan, pero es como lo hizo David. Llegó el momento de escribir las paredes, en las puertas, sacar saliva para su barba. Fingía como loco porque no hallaba qué hacer. Cuando nosotros estemos en ese momento, solo recordemos que Él es Dios y que si yo le clamo a Él, Él me escucha. Amén. Hermanos, este salmo, yo me imagino que cuando David lo estaba escribiendo, ya sea que lo haya hecho en la cueva de Adulam o no, él lo hacía con un gran gozo en su corazón, con una gran alegría. Y creo que como él decía en el versículo 3, él no quería que se quedara con él. Él escribió el salmo bendiciendo a Dios por lo que hace, pero también nos hace un desafío a nosotros. Dice, busquen a Dios y nos pide en el versículo 8, gustad y ved que es bueno Jehová. O sea, David no se queda diciendo, estoy agradecido por lo que hizo, porque le busqué y me escuchó. No, él quiere que tú y yo también, cuando leamos este salmo, podamos llegar a la misma conclusión que llegó David. Gustad y ved que bueno es bueno Jehová, y dichoso es el hombre que confía en Él. David no se quedó con ese regalo para él, sino que quería que todo el lector del Salmo 34, toda persona que leyera el Salmo 34, supiera de que probemos, deleitémonos, prueben que Jehová es bueno. Nosotros tenemos ese privilegio de probar que Jehová es bueno. Temed a Jehová vosotros, iglesia de Cristo en los lugares, sus santos, sus apartados para Él. Pues nada, hermanos, falta a los que le temen. Confiar en Él. David quería que nosotros escucháramos este salmo, que al igual que Él se gozó en Jehová, nosotros probemos lo mismo. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Les pregunto,
En la cueva de Adulam tenía comida de sobra, David, tenía aire acondicionado, tenía sofá de cuero, tenía un auto. ¿Qué tenía en la cueva de Adulam? Pero aún así, no le faltará ningún bien. No estamos hablando de bienes materiales. Estamos hablando de que si yo confío en Dios, sea lo que sea, como llegue, es por el bienestar mío, por la voluntad de Él. Y a mí no me faltará nada, porque le temo, porque confío en el versículo 8, porque le temo en el versículo 9, porque busqué a Jehová. Amén. Hermanitos, uno podría decir que este salmo fue para un caso en particular. Claro, a David lo estaban siguiendo de muerte y obviamente calza a la perfección la situación con el salmo. Pero hay un apóstol que se inspiró en este salmo para los primeros cristianos. Quiero que me acompañen, hermanitos, a ver a un apóstol que ocupó este mismo salmo para darle fuerza a la iglesia y los primeros cristianos. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 2. Esto nos da a entender que este salmo no es solamente cuando estés a punto de morir, cuando estés sin saber qué hacer, porque tu vida está corriendo peligro. No, este salmo nos invita a desafiarnos, a que en cualquier situación, para unos parece sencilla, para otros parece que su mundo se cae, en cualquier situación, vayamos a Él. Primera de Pedro, sabemos que Pedro le habla a los expatriados que están en la dispersión. Ya muchos sabemos del contexto de Pedro, no voy a hablar sobre esta carta, sino de las situaciones que estaban pasando los primeros cristianos. En el capítulo 2, versículo 12, capítulo 3, 16 y 4, 14, habla sobre cómo estos cristianos que entre los gentiles estaban siendo tachados, murmurando de ellos como de malhechores. Quizás eso no se compara con correr con su vida como le estaba perdiendo David frente al rey de Aquis, Abimelech, o estando perseguido por el rey Saúl. Pero para estos cristianos era doloroso que ellos, siendo buenos hombres, buenas mujeres, buenos cristianos, eran tildados entre la sociedad como malhechores. ¿Qué más? Bueno, aparte Jesús fue tildado de malhechor. Jesús, cuando fue hacia la cruz, Él fue entre malhechores. ¿Se acuerdan? Iba con los ladrones a los cuales, o los malhechores a los cuales fueron crucificados. Pero no solamente eso. Estos primeros cristianos, Pedro les pide que se sometan a la institución humana, ya sea el rey como a superior y a los gobernadores como por él enviados, para el castigo de los malhechores. Si ellos eran tildados de malhechores ante la sociedad, ¿cómo los miraban los gobernantes? ¿Cómo los miraban el rey, la institución humana? Los miraban como malhechores y los trataban como igual. Era difícil para un cristiano ser cristiano en esos tiempos. También criados, dice el capítulo 2, versículos 8 al 20, criados con amos difíciles de soportar. Habían personas cristianas que tenían jefes difíciles de soportar. Eso no pasa ahora, ¿verdad? Algunos pero para ellos este era su desierto, este era su cueva de Adulam. Y por último, y no menos importante, en el capítulo 3, versículos del 1 al 4, habla a las mujeres. Les pide que debían sujetarse a sus maridos no creyentes. El contexto, para que no, el contexto les pide sujeción
a sus maridos no creyentes con el propósito que estos maridos no creyentes puedan conocer a Dios por medio de ellas. Y yo no sé si esto nos pasa hoy en día, yo creería que sí, pero igual todavía sabemos que en la familia, cuando somos creyentes y somos los únicos creyentes, también nos hacen la vida difícil. Hacen eventos justo el domingo que tenemos que venir a la iglesia. Critican sobre nuestro pasado, pensando que somos antiguos hombres y no somos las nuevas criaturas, nuevos hombres. Y Pedro se inspiró en este salmo para darle fuerza a estos hermanos. Les pregunto, hermanitos, ¿algunas veces nosotros hoy en día hemos sido tildados de malhechores? ¿Nos hemos ganado una mala reputación sin haber hecho nada? Algunas veces la institución humana presenta reglas, leyes, reformas que pueden ir en contra de nuestras creencias, que pueden ir en contra de lo que pensamos, y a veces incluso nos afecta, porque afecta a nuestro trabajo, afecta a nuestro día a día, la sociedad en la que compartimos. ¿O no nos pasa? A veces tenemos jefes que son difíciles de soportar. Y como les dije, tenemos nosotros a veces siendo creyentes, familia que nos hace la vida imposible por ser cristianos. ¿Eso pasa hoy en día? Amén. Entonces, hermanos, así como Salmo de David, lo escribió David para todo aquel que lo lea, el hermano Pedro, el pastor Pedro, el apóstol Pedro, todo eso, bueno, nuestro Pedro también, pero el apóstol Pedro pensó en estos hermanitos y en este salmo cuando pasaban estas situaciones. Esto es para nosotros, Iglesia de Cristo en los Nogales. Amén. ¿Por qué les digo que Pedro se inspiró en este salmo? Leamos 1 de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Bueno, después de todo lo que vimos que son los padecimientos de los elegidos, el versículo 8 del capítulo 3 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, aunque la pasemos mal, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hermanos, nosotros ahora estamos acá, aunque padezcamos lo que padezcamos, confiemos en Dios, gustemos de Él, porque Él es bueno. Y nuestro rol acá es que todo lo que nos suceda, todo lo que hagamos, nuestro alrededor no nos vea a nosotros, sino que vea a Dios en nosotros. Amén. Entonces, dice el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Refrene su lengua del mal. Y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal. Hagan el bien. Busquen la paz y síganla. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El Salmo 34 dice esto. Si no me creen, vámonos al Salmo 34, versículos del 11 en adelante. Cuando el apóstol Pedro escribió esta carta hacia los expatriados y puso eso, él estaba leyendo el Salmo 34 y quería animar a esos cristianos que estaban padeciendo dificultades. Y les dice, según el Salmo, venid hijos y oídme, el temor de Jehová os enseñaré. El temor que
Es el que me defiende, sobre el que yo acampo y Él me defiende, sobre el que yo confío, sobre el que yo busco y Él me escucha, sobre el que yo clamo y Él me escucha, sobre el que no me falta cosa ninguna. Venid, hijos, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Al igual que Pedro, guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Eso es el Salmo 34. Vamos a cerrar hasta el versículo 14, pero lo que leímos en 1 de Pedro, versículos 12 y 13, 12 más que todo, 12 y 13, es lo que se resume del versículo 15 en adelante hasta cerrar el Salmo. Si yo guardo mi lengua, si yo no hablo engaño, me aparto del mal, hago el bien, busco la paz. ¿Qué quiere decir esto? Que la paz yo la encuentro, pero se me puede ir, ¿verdad? Busco la paz y síguela. Este es un crecimiento constante de nosotros como cristianos. Me voy a caer, voy a cometer errores, pero busquemos bendecir a Jehová en todo tiempo, que su alabanza esté llena en mi boca todos los días, que se gloríe mi alma en Él, y todo aquel que me escuche se engrandezca conmigo y exaltemos aún a su nombre. Guardémonos de hablar el mal, no hablemos engaño, apartémonos de lo malo. Hagamos el bien porque somos luz en esta tierra. Somos el reflejo de Dios, de Cristo, el amor de Él hacia nosotros acá. Y busquemos la paz, que a veces se nos va a ir, pero hay que seguirla. Amén. En resumidas cuentas, hermanos, y con esto quiero cerrar, 3 palabras. Salmo 34 es bendecir a Jehová en todo tiempo, buscarlo constantemente y confiar en Él. Aunque mis temores me hagan actuar y reaccionar sin sentido, confiar que Él busca la mejor solución para mí. Buscar, confiar, bendecir. Yo bendigo a Dios por lo que es, lo busco porque Él es mi Dios y confío porque Él es mi Dios. Si yo confío en Dios, yo lo busco y lo bendigo. Si yo busco a Dios, es porque Él es mi Dios a quien bendigo y también confío. Esto es, y se dan cuenta, la flecha es por eso. Esto es un círculo que va y viene. Bendecir, confiar y buscar que Él es bueno. Amén. Dios les bendiga, hermanos.